Bienvenidos nuevamente a este espacio que es, eh, que es el espacio de la sana doctrina. La sana doctrina tiene un segmento el cual establecemos nuestro privilegio, no para específicamente el privilegio que Dios por misericordia ha tenido conmigo. eh, Digo por misericordia porque eh, no somos merecedores de lo que Dios nos da. Nosotros somos instrumentos. Toda gloria es para Dios, así establece la Biblia. Sin embargo, pues quiero recalcar que este es un privilegio que Dios me concede una o dos veces por mes, cada jueves, y el motivo de grabar este video es para que quede establecido qué es lo que se impartió y qué es lo que se enseñó. Es decir, que no caiga la semilla a tierra, que no se desperdicie, sino que aprovechando los medios digitales, aprovechando los recursos digitales, quede grabado para que en una próxima oportunidad sea de bendición para otras personas. Estoy muy convencido y tengo la fe de que estos videos serán vistos en el futuro y, y serán usados para bendición. Actualmente, pues quizás no tiene ninguna vista, pero están quedando grabados y están quedando plasmados. Amén. Sin más preámbulo, pues quiero compartir eh, el tema, el diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda. Amén. Eh, para introducir este tema, quiero introducir que hay diferentes ciclos de tiempo en la Biblia, pero yo quiero referirme a tres que están de la mano. Es que antes de que cayera el hombre, porque el hombre tiene 6024 años que cayó, no que fue creado, sino que cayó. Probablemente el hombre fue creado hace millones de años. Sin embargo, hace 6000 años fue cuando cayó. Amén. Eh, Estas etapas en los primeros 2000 años establece el diluvio, establece los días de Noé, los días de Enoc y los días de Lot. Eh, en los días de Lot está está un hombre llamado Abraham, un hombre llamado Abraham. Este hombre estableció una parte del diezmo. Después de esos 2000 años, cuando Israel fue liberado de Egipto, pasaron 400 años cautivos. Cuando Israel se, eh, se funda como nación y es liberado en el desierto y es instituido como una nación, eh, como un reino terrenal, porque empezaron a tener reyes, pero tuvieron jueces también. Eh, en el periodo de Moisés, Dios estableció la ley, que hasta la fecha algunos la siguen practicando. Esa ley fue establecida en el desierto. En esa ley también hay una faceta del diezmo. Es decir, la primera etapa, la primera faceta del diezmo es en los tiempos de Abraham, en los días de Lot. La segunda faceta del diezmo es establecido en los días de la ley, del año 2000 al año 4000 aproximadamente. Y es curioso que 400 años pasó Egipto cautivo Israel pasó 400 años en Egipto, y, pero también pasó 400 años en silencio, entre entre un pacto y otro pacto. Es decir, antes de la venida de Cristo pasaron 400 años de silencio. Antes de la venida
antes de la venida de Moisés, del libertador, que Moisés también es figura de Cristo, también pasaron 400 años de tribulación. Es decir, cuando venga el Cristo glorioso, probablemente también pasen 400 años. Eh, ¿Qué pasan esos 400 años? Pueden ser 400 años antes de algo, de algo, pero de alguna tribulación. Es decir, 400 años es una señal. Esto es un rema y un paréntesis, porque me estoy saliendo del tema. Es decir, tres facetas. En resumen, la primera faceta, los días de Lot y Abraham; la segunda faceta del diezmo, en los días de Moisés, en la ley de Moisés, antes de la venida de Cristo; y del tiempo de la gracia, la tercera faceta. Vamos a ver qué es la primera faceta. Perdón por irme por las ramas. Eh, el diezmo en la primera faceta, en los primeros 2000 años, es un principio. El principio es eterno y la ley es pasajera. ¿Qué es lo que dice Génesis 14, del 17 al 21? Dice, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer, a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sodoma. Es decir, el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y sacó vino, y era el sacerdote del Dios Altísimo. Era el sacerdote del Dios Altísimo. Y vino este sacerdote y bendijo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham, le dio a Abraham el diezmo de todo. Amén. Es decir, Abraham le dio el diezmo al sacerdote. Aquí quiero detenerme en algo, o quiero enfatizar que antes de la ley ya existía el diezmo. Pero yo quiero reforzar este argumento que el argumento más fuerte de los que se oponen al diezmo es que no es, el diezmo es algo de la ley. Sin embargo, aquí vemos que el diezmo está fuera de la ley. Sin embargo, muchos dirán, es que no está en el Nuevo Testamento, porque estás leyendo Génesis, y Génesis es el Antiguo Testamento. Pues yo quiero reforzar el contraargumento, el cual es, la clave de este argumento es Melquisedec. Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, como enseñanza y como doctrina, es el propio Señor Jesucristo en Génesis. Después vino el sacerdocio de Dios en Jehová Padre. Yo soy, en Jehová yo soy. Y después fue un cambio de sacerdocio cuando Cristo murió por nuestros pecados y descendió al infierno y estrenó el lago de fuego y y murió por segunda vez en el infierno, en el lago de fuego, por segunda vez murió para pagar por nosotros, para que nosotros no pasáramos por eso. Y ahí, cuando Él resucitó el día sábado, el día sábado resucitó a las 3 de la tarde, fue otro cambio de sacerdocio. Y ahí fue el cambio del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Muchos dirán, ¿qué está diciendo esto? Para que usted pueda entender esto, lo invito a que lea completo el capítulo 7 del libro de Hebreos. Léalo completo y sabrá lo que yo estoy diciendo. Es decir, Cristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec, pero el apóstol Pablo explica, y por interpretación y revelación entendemos que el propio Melquisedec es Cristo, eh, es Cristo al quien le fue dado el diezmo, a quien Abraham le dio el diezmo. Es decir,
Abraham le dio el diezmo en el principio, como un principio bíblico. Y ahora, cuando usted diezma, pues está cumpliendo ese mismo principio porque se lo está dando al sacerdocio actual, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y en el segundo sacerdocio, que es Jehová yo soy, es en la segunda etapa del diezmo, pero me estoy adelantando. ¿Por qué quiero establecer esto? Porque Melquisedec es el que refuerza este argumento de que el diezmo no es algo de la ley solamente. En la ley era una ordenanza, pero el diezmo es un principio, es un principio de siembra y cosecha, es un principio de obediencia, es un principio de reconocimiento de autoridad, es principio para reprender al devorador, es un principio eterno que Dios ha establecido. Amén. Y es muy atacado porque el enemigo no le conviene que usted posea esa bendición de diezmar y ofrendar. Amén. Hebreos 7, el apóstol Pablo aquí explica quién es Melquisedec. Aquí me adelanté. Pues, lo invito a que lea el capítulo 7 del libro de Hebreos. En el Salmo 110, el rey David habla de Melquisedec y el apóstol Pablo extrae el Salmo 10 y lo aplica y lo explica en Hebreos 7. Es decir, el Salmo 10, el Salmo 110 es la palabra profética más segura que habla Pedro en sus epístolas. Y el apóstol Pablo extrae esta palabra profética para enseñarlo y para sentar la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina que está sentando Pablo en Hebreos 7? Pues la doctrina del sacerdocio de Melquisedec, del sacerdocio de Melquisedec. Eh, pero no solamente eso, también está sentando la doctrina del diezmo y la ofrenda. Amén. Entonces, para resumir, quedar claros, la primera faceta del diezmo, en los primeros 2000 años, quedó como un principio, que ese principio fue evolucionando después de, después de lo que vamos a explicar a continuación. El diezmo en la ley, según el sacerdocio de Jehová yo soy, es una ordenanza del antiguo pacto. Dice la Biblia en Levítico, todo diezmo del ganado rebaño, o sea, todo lo que pasa debajo del callado, la 10ª parte será consagrada para el Señor, para Dios, Señor tu Dios. Dice la Biblia, Deuteronomio 27:33, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde a tu campo cada año. Diezmarás fielmente. Es decir, estos son solo dos versículos de la Biblia que explican el diezmo en la ley. El diezmo está en el libro de Levítico, está en el libro de Números, está en el libro de Deuteronomio. Eh, amén. También está en el libro de Éxodo, si mal no recuerdo. Eh, ¿Cuál es la tercera faceta del diezmo? Que es en la gracia. La faceta del diezmo en la gracia es un reconocimiento de autoridad. Amén. ¿Por qué es un reconocimiento de autoridad? A continuación, vamos a explicar qué es un reconocimiento de autoridad. Los hijos de Abraham hacen las obras de Abraham. Juan capítulo 8, versículo 39. Eh, como Abraham hizo una de las obras que él es el padre de la fe, como él diezmó, pues nosotros también tenemos que dar el diezmo. Amén. ¿Por qué? Y aquí quiero regresar al tema de Melquisedec. Melquisedec como sacerdocio, y actualmente estamos en un sacerdocio que es según el orden de Melquisedec, eh, estamos haciendo las obras de Abraham, porque nosotros somos hijos de Abraham según la Biblia, somos descendencia de Abraham. Abraham
está la descendencia según las estrellas, según las arenas del mar, y las estrellas del cielo, no recuerdo las otras. También creo que están las piedras, porque dice Cristo que Abraham puede hacer hijos no, no recuerdo ahorita, pero Abraham tiene tres simientes, como las estrellas como las estrellas, como la arena del mar, y el otro no lo recuerdo. Eh, Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 10 versículo 10 dice, el obrero es digno de su salario. El obrero, la persona que trabaja, es digno por su salario. El trabajar a tiempo completo también es un trabajo. Y así como los levitas en la ley recibían el diezmo y vivían de eso, porque su función era un sacerdocio, también tenían que recibir un salario monetario. Es decir, no se puede, muchos me dirán, es que entonces no tiene fe, porque si no, porque si tuviera fe, entonces viviera por la fe. Pues sí, pero igual, de igual forma, al vivir por la fe, alguien tiene que venir y darle físicamente, porque no por la fe le van a dar, va a ir a comprar a la gasolinera, no por la fe va a ir a comprar a un supermercado, no por la fe. O sea, me explico. Muchos dirán, es que Cristo no recibía dinero. Pues la Biblia dice lo contrario. Yo quiero, ¿por qué? ¿Por qué dice la Biblia lo contrario? Porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan que Judas administraba las ofrendas. Es decir, Cristo, Cristo también caminaba con sus apóstoles y ellos tenían dinero, manejaban caja chica. Y eso lo dice la Biblia, que Judas manejaba la caja chica. Por lo tanto, ellos necesitaban comprar, necesitaban usar el dinero. No vivían mágicamente. Espero estarme dando a entender. Ellos recibían ofrendas, así dice la Biblia. Entonces, por lo tanto, no es, bueno, lamentablemente, la teología de la prosperidad y la doctrina de la prosperidad eh, le han hecho mucho daño a la imagen de la iglesia cristiana, que es el recibir diezmo. Y pues quienes se oponen al diezmo, pues también son personas católicas. Pero si usted le pregunta a las personas católicas, el Vaticano pues recibe dinero, los sacerdotes también reciben dinero. Amén. Entonces ellos no viven del aire, pues. O sea, la falsa idea que tiene la gente es que los ministros automáticamente al ser ministros, ellos ya no van a comer, ellos ya no van a tener gastos, ellos todos sus gastos para subsistir van a venir del aire, van a caer del cielo. Obviamente eso no es así. Y la Biblia lo establece, porque Cristo caminando en la tierra, pues manejaba una caja chica, y era la caja que manejaba Judas. Entonces, si manejaban dinero y Cristo manejaba dinero, ¿por qué los ministros actuales no pueden manejar dinero o no pueden recibir dinero si la Biblia lo establece? O un doctor, pues, tanto un doctor, un licenciado, ellos no pueden, eh, ellos cobran por sus servicios. Por lo tanto, el obrero también es digno de su salario. Es decir, el ministerio, el ministerio, si se va a dedicar a tiempo completo la persona, pues también es digno de recibir un salario, porque está ejerciendo no una profesión para lucrar, sino está ejerciendo un ministerio, pero también necesita subsistir. Y Dios lo va a respaldar, Dios le va a proveer, porque Dios va a usar, Dios le da el privilegio, Dios le da el privilegio a sus ovejas, le da el privilegio de sus ovejas de que ellos siembren en la obra, siembren en la obra y por lo tanto cosechen sus tesoros en el cielo. Amén. Espero haberme
Creo que me detuve mucho tiempo en esto, pero espero haberme dado a entender. Y para explicar todo esto que acabo de decir, está la primera epístola de Corintios, capítulo 9 del 6 al 11. Dice la Biblia, ¿o acaso solo Bernabé y yo tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus expensas? Es decir, con sus propios recursos se ha ido de soldado. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Es decir, ¿quién cosecha? ¿Quién hace un campo y no come de lo que él ha trabajado? ¿Y quién cuida un rebaño y un bebé de la leche y no bebe la leche del rebaño? Es decir, quienes tienen vacas y no comen de la leche, no beben de la leche. ¿O acaso digo esto según juicio humano? ¿No dice la ley también esto mismo? ¿La que dice la ley? Pues que los levitas coman de los diezmos, que los levitas coman de los diezmos, que los sacerdotes coman de los diezmos. Amén. Pues la ley de Moisés está escrito, no pondrás al bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice específicamente por nosotros? Lo dicen en pregunta retórica. Contesta el apóstol Pablo. Sí, sí lo dice por nosotros. Es decir, el ministro es un buey en la figura en la Biblia, es un buey en figura. Si escribió esto por nosotros, ¿por qué el que ara debe arar con esperanza? Y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. En vosotros sembramos lo espiritual, es decir, trabajamos a tiempo completo. Será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Que son preguntas retóricas. Es decir, si yo trabajo en ti, no tengo derecho a recibir lo material. Son preguntas retóricas que contestan y afirman la enseñanza de que los ministros, los sacerdotes, los que trabajan a tiempo completo, tienen todo el derecho de recibir un salario, porque Dios los designó como levitas, como sacerdotes. Amén. ¿Cuáles son los aspectos del diezmo? En los aspectos del diezmo, dicen Malaquías, está establecido para que haya en la casa de Dios, es decir, para que haya provisión en la casa de Dios. ¿Y para qué otras cosas sirven los diezmos en la iglesia? Pues para pagar la luz, para pagar la limpieza, para pagar el agua, para pagar eh, todo lo, todos los gastos que conlleva una iglesia. Es decir, no solamente el salario del ministro, sino también los gastos de la iglesia, es decir, la limpieza, es decir, la luz, el agua, el sonido, los equipos, todo eso sirve el diezmo. Y la figura de esto está en los levitas que vivían del diezmo. Obtener una bendición para que sobreabunde, esta es una promesa al hacer el diezmo, reprender al devorador. Cuando tú diezmas, reprendes al devorador. Están las potestades, las potestades que está el tentador, está el acreedor, eh, está el tentador, el destructor, el devorador, el acreedor. Pero cuando tú diezmas, reprendes al devorador. No quedará estéril. Cuando tú diezmas, no eres estéril, según la Biblia. Serán llamados bienaventurados todos los que diezman. Y este es el capítulo de 7 de Hebreos. Habla de que reconoces autoridad cuando diezmas. Estás reconociendo autoridad, estás reconociendo cobertura. El diezmo nos provee de temor a Jehová. Cuando Abraham, cuando Abraham iba a ofrendar a su hijo, iba a dar a su sacrificio, el ángel lo detiene y le dice unas palabras. ¿Cuáles son las palabras que le dice? Ahora sé que temes a Jehová. Es decir, como obedeciste, ahora yo sé que tú temes a Jehová. El diezmo es una obediencia. Por lo tanto, si tú obedeces, estás
mostrando temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, si tú tienes temor a Jehová, pues tú vas a diezmar. Como tienes, como practicas el diezmo, estás siendo lleno de sabiduría porque tienes temor a Jehová. Amén. Espero haberlo no confundido. Debe ser llevado al alfolí, según Malaquías. Es decir, no puedes darlo en otro, no puedes repartirlo a los pobres. Tú tienes que llevarlo al lugar donde pertenece, donde tú reconoces autoridad. La casa que te alimenta en lo espiritual, la casa que te restaura, la casa que te ha ayudado, la casa que, donde tú reconoces tu casa espiritual, ahí tú tienes que proveer para tu casa. Yo quiero reforzar lo que dice la Biblia. El que no provee para su casa eh, ha negado la fe. Eh, el que no provee para los suyos, dice la Biblia, ha negado la fe. Y proveer para los suyos también es tu casa espiritual. Amén. Esta es una faceta interesante porque la Biblia dice que los que diezman, los que reciben el diezmo, también diezman. Esto lo dice la Biblia. Por lo tanto, si un pastor, todos los diezmos que recibe, todos los diezmos, es decir, si recibe X cantidad, digamos, vamos a poner una cantidad, 10,000 quetzales en diezmos, tiene que dar 1,000 quetzales a la casa donde reconoce autoridad. Amén. Eh, Debe ser dado con fidelidad, esto lo leímos anteriormente, donde dice Deuteronomio que traer el diezmo fielmente. ¿Cuáles son las clases de diezmo? Y las clases de diezmo es cómo hacerlo y cómo no hacerlo. La primera clase es hacerlo por gratitud. En Génesis vimos de que como Dios entregó sus enemigos en las manos de Abraham, él como gratitud dio el diezmo. Eh, la gratitud es un fruto del amor también. Eh, el amor es un fruto del Espíritu Santo, pero ese fruto también da frutos. Y uno de los frutos del amor es la gratitud. Eh, por interés, Jacob prometió de diezmar y Dios lo bendecía. Es decir, si tú me bendices, yo doy el diezmo. Y al final, si no estoy mal, no lo dio. Entonces, hay muchas personas que diezman por interés, porque dicen, si voy a diezmar, entonces voy a ser próspero. Y probablemente lo alcance en lo material, próspero en lo material, pero no en lo en el alma, no próspero en el alma, porque lo está haciendo por interés, no lo está haciendo por amor, por obediencia, lo está haciendo por interés. Así hay muchas personas que diezman. Por ley, por obligación. Hay iglesias que utilizan versículos de la ley para de alguna manera coaccionar a sus ovejas, coaccionarlas y a imponerlos obligatoriamente. Eh, yo voy a contar un testimonio. Hace un tiempo yo fui a un retiro de jóvenes, hace muchos años. En ese tiempo no habían redes sociales, solo en el mundo digital lo que habían era un cartel dinámico, de esos que usan en los aeropuertos, donde las letras corren así. Entonces, en el templo aparecían los anuncios en forma de letra, como con los aeropuertos. Y esos anuncios, pues, salían anuncios mientras se desarrollaban los servicios y el retiro de jóvenes. Salían anuncios y salían los nombres de las personas que no habían dado su diezmo. Es decir, desde mi punto de vista, yo miraba que la estaban avergonzando públicamente, estaban avergonzando públicamente a esas personas.
porque no habían dado su diezmo. Es decir, la estaban coaccionando a que esas personas diezmaran. Y entonces es una forma incorrecta de hacerlo a las ovejas, porque a las ovejas hay que enseñarle cuáles son las bendiciones que reciben al dar el diezmo. Y por lo tanto, no tienen ninguna, no lo van a ver como una obligación, sino lo van a ver con amor. O sea, lo van a hacer por amor. Amén. Porque usted le va a enseñar que el principio es un temor, el principio de obediencia es el temor a Dios, es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces lo van a hacer cuando ellos enseñen, porque dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si no se le enseña a la persona a diezmar, pues la persona no puede perecer porque no tiene conocimiento. Porque al dejar de diezmar, obviamente al dejar de diezmar, va a venir el devorador y el devorador eh, va a hacer que esta persona tropiece. Eh, Lamentablemente, pues hay muchas personas, hay mucho pueblo de Dios que vive aún en la pobreza, porque por falta de conocimiento no aplican estos principios. Gloria a Dios. Por religiosidad, en Mateo 23, 23, habla de que eh, daban el diezmo por religiosidad los fariseos. Continuamos. En Mateo 23 habla de que los fariseos Cristo reprendía a los fariseos, ya que ellos diezmaban de todo, pero no practicaban la misericordia, no practicaban la justicia. En la Biblia habla que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, al no practicar la justicia, los fariseos estaban siendo injustos, pero ellos diezmaban. Es decir, ellos lo hacían por religiosidad, pero sus obras fuera de él, demostraban la clase de personas que eran. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, esa es una falacia, que eh, la entrada al cielo es el diezmo, que las iglesias venden eso. Yo no he escuchado ninguna doctrina que venda eso. Sin embargo, eso, si en algún caso existiera esa doctrina de que con el diezmo se compra la entrada al cielo, pues se puede refutar ahí, de que se puede diezmar, pero a la misma vez se puede ser injusto. Es decir, se puede ser se puede tener una cultura de templo, pero a la vez pues se puede ser injusto. Por lo tanto, va a ser juzgado según sus obras, según sus injusticias. Obviamente puede tener las bendiciones de un diezmo, pero si sus hechos y sus frutos no dan testimonio de él, porque la Biblia dice que los frutos dan testimonio, por sus frutos lo conoceréis, dice la Biblia. Es decir, se puede dar diezmo, pero no tener frutos. Por lo tanto, se es un religioso. Amén. Por alarde de fe. La Biblia habla de un fariseo y un publicano que hacían alarde de fe. Eh, el fariseo hacía alarde de fe. Dice, yo te doy gracias, Dios, porque yo diezmo. Es decir, muchas personas pueden estar orando de esa forma. Te doy gracias porque diezmo. De alguna manera, al hacer este tipo de oración, se le está diciendo a Dios, bueno, Señor, que pues págame, lo estoy parafraseando. De alguna manera se le puede estar diciendo a Dios a la hora de orar de esta forma. Tú sabes que yo diezmo. Eh, es una manera de decirle, pues, oye, ahí te acuerdas de que yo diezmo. Bendice.
Es una forma de de hacer alarde de fe haciendo una oración. Amén. Es un mandamiento del Espíritu Santo. Pues tanto, tanto como Cristo enseñó la forma de diezmar, eh, también el apóstol Pablo enseñó la manera de diezmar. Y pues esto como es mandamiento del Espíritu Santo dado a través de los apóstoles, en este caso a través del apóstol Pablo, el diezmo también es un mandamiento del Espíritu Santo. Amén. Y pues en la ofrenda vamos a leer lo que es el concepto de ofrenda. Ofrenda se traduce del hebreo o que significa ofrenda alzada, contribución dada en especie o en dinero. Este término desciende de la raíz rum, que significa exaltar o elevar, detonando que las ofrendas o contribuciones son elevadas en lo alto al colocarlas sobre el altar. Ofrenda también se traduce del griego eulogía, que significa buena y habla alabanza. El griego eulogio, que quiere decir hablar bien, alabar, celebrar con alabanzas de aquello que se dirige a Dios, reconociendo su bondad con deseo de gloria en él. Esto nos indica que cuando damos muestra, ofrenda para cubrir alguna necesidad, estamos alabando a nuestro Dios, reconociendo la obra que Él ha hecho en nosotros y nosotros le honramos. ¿Cuáles son los aspectos de la ofrenda? La ofrenda, según Génesis, habla de dos ofrendas, la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Dios habla, la Biblia habla de que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero de Caín no se agradó de la ofrenda. Es decir, la ofrenda, pueden haber ofrendas, pero que no sean agradables a Dios, aunque Dios no lo manifieste. Y al mismo tiempo, pues hay ofrendas que sí son agradables a Dios y Dios las reciba. Es decir, no toda ofrenda va a ser bien recibida. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Y cuál es el complemento para que una ofrenda sea bien recibida y agradable? En el libro de Levítico, en sus capítulos iniciales, habla de los tipos de ofrenda, pero todas las ofrendas coinciden que todas tienen que llevar un ingrediente importante que es la sal. La sal en el Nuevo Testamento es figura de la santidad. Dice en la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, así como en Sodoma no habían 10 justos, fue destruida. En la tierra sí hay justos, por lo tanto la tierra no ha sido destruida, porque la tierra en estos tiempos ha cometido pecados mucho más grandes que los pecados de Sodoma y Gomorra. Y por lo tanto, como aquí hay sal en la tierra, aún se conserva la tierra, porque aún tiene sal, la sal conserva. Es decir, la santidad y la justicia son sal. Por lo tanto, para que una ofrenda sea agradable, debe llevar sal, debe llevar santidad y debe llevar justicia. Amén. Según la Biblia, dice la Biblia que cada quien dé conforme a su corazón, no por obligación. Es decir, debe ser voluntaria, con una actitud sana, es decir, con alegría. Dios bendice al dador alegre. Amén. Debe ser generosa, debe ser generosa, según Éxodo 35, 21. Debe ser generosa, en ira ni contienda. La Biblia habla de que si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él. La Biblia habla, buscad la paz, la santidad sin la cual nadie verás a Dios. Ve y presenta tu ofrenda. Pero ¿cuál es el requisito para presentar la ofrenda? Que tú te reconcilies con tu hermano. Es decir, que busques la sal, que es la santidad, la paz y la santidad, que dice Hebreos, que busques la sal y presentes tu ofrenda. Es decir, si no haces eso,
será una ofrenda especial. Sacrificio de alabanza. Hebreos 13. El alabar también es una faceta de la ofrenda. No todo tiene que ser dinero o aspecto material. También puedes ofrendar tu servicio, también puedes ofrendar tu alabanza y también puedes ofrendar tu adoración. Eh, por último, por último, yo quiero leer este capítulo de Proverbios que habla y resume lo que es este tema. Este tema dice en Proverbios capítulo 3 versículo 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus ofrendas y con los diezmos de todos tus frutos. Esto es parafraseado. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. Una forma de ofrendar y de honrar a Jehová con tus bienes es que con tus materiales tú lo puedas honrar. Voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un vehículo y tú lo pones al servicio de Dios, es decir, siendo de bendición para alguien, ofreciéndole transporte o siendo transportando alguna actividad, pues alguna actividad de cafetería o de servicio, es decir, transportando hermanos o transportando cosas que vas a ofrendar. Es decir, un vehículo puede servir para muchas cosas y tú lo pones al servicio, no necesariamente las 24 horas, sino un día específico de servicio. Tú estás honrando a Jehová con tus bienes y por lo tanto tus graneros serán llenos. Amén. Eh, Esto que se te haga rema para que no solo con tus bienes, ¿verdad? Puedes honrar al Señor con tu equipo de cómputo, puedes honrar al Señor con tus instrumentos de música, puedes honrar al Señor con tus redes sociales también. También lo malo lo puedes convertir en bueno. Puedes honrar al Señor con tus redes sociales, poniéndolas al servicio de Él y no al servicio del mundo, de la entidad llamada mundo. Amén. Damos la gloria a Dios y damos finalizado por este día. Toda honra y toda gloria sea para Dios. Amén, amén y amén.